Bueno, yo les voy a hablar sobre los principios de la técnica. Los aptasensores electroquímicos son herramientas que combinan moléculas especiales llamadas aptámeros, que actúan como sensores capaces de reconocer ciertas sustancias con dispositivos que traducen esa detección en una señal eléctrica. Estos aptámeros se colocan sobre una superficie conductora como un electrodo de oro y cuando logran detectar su objetivo como un biomarcador específico, se produce un pequeño cambio en las propiedades eléctricas del sistema. Ese cambio se puede medir utilizando técnicas como EIS, el DPV, el DPV y el SWV, que analizan cómo fluye la corriente o cómo se comporta la resistencia del sistema. Además, gracias a la incorporación de inteligencia artificial, estos sensores pueden ajustarse automáticamente sus parámetros de lectura y filtrar el ruido de fondo. Esto hace que la respuesta sea mucho más rápida, en 2 a 3 segundos, y por esto se pueden obtener resultados más precisos y confiables. Ahora hablando de la integración de la IA, en primer lugar tenemos que hablar de los materiales y métodos. En este se sintetizaron aptámeros dirigidos a biomarcadores críticos como antígenos, carcinoembrionario, CEA, mucina 1, la MUC1, el antígeno prostático específico, PSA, y la alfa-fetoproteína, AFP. Estos oligonucleótidos se inmovilizaron sobre electrodos de oro mediante enlaces bitiólicos. Las señales resultantes de la unión aptámero-analito se registraron usando espectroscopía de impedancia electroquímica, llamada EIS, la voltametría de pulso diferencial, DPV, y voltametría de onda cuadrada, SWV, que se desarrollaron en forma paralela en 3 módulos de IA. En primer lugar, un diseño in silicio que filtró miles de secuencias candidatas según predicciones de afinidad. En segundo, un calibrador automático basado en redes neuronales profundas para ajustar parámetros de voltaje y frecuencia en tiempo real. Y en tercero, un procesador de señales con arquitectura transformadora que discriminó respuesta genuina de ruido. Y finalmente, ahora sí hablando de los resultados dados por la integración de la IA, este condujo a un aumento a la sensibilidad de los aptasensores, pasando de un rango medio inicial de 60 a 75% a valores de 85 a 95%. La especificidad mejoró de 70 a 80% hasta 90 a 98%, gracias al filtrado inteligente de interferencias. El tiempo de respuesta se redujo de 10, 15 a 2 a 3 segundos, mediante ajustes dinámicos de voltaje y frecuencia, y los límites de detección alcanzaron concentraciones ultra bajas de 10 FM para CEA, 20 FM para MUC1 y PM para PSA, 5M para AFP y 10 y 100 FM para EPCAM. La reproducibilidad se reforzó con una reducción de falsos positivos y negativos de 15 a 20%, a 5 a 10%, y el tiempo de análisis por muestra pasó de 10 a 20 minutos a tan solo 2 a 5 minutos. Esto usando pipeline de Deep Learning, y la calibración me representó un margen de error inferior al 2%, comparado con el 5 o 10% de los métodos tradicionales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el principio molecular que va relacionado a este tema, sobre los absensores. Los absensores electroquímicos se basan en una tecnología de reconocimiento molecular altamente precisa. En el centro en esta técnica están los aptámeros, que son pequeñas secuencias de ADN o ARN que tienen una función muy especial. ¿Y qué son estos parámetros? Pues son como detectives biológicos, han sido diseñados para identificar y unirse y biomarcadores específicos. Ahora, cuando un aptámero entra en contacto con su biomarcador objetivo, su estructura tridimensional cambia. Esta modificación no solo es física, también afecta sus propiedades electroquímicas, lo que permite que el sensor detecte la presencia del biomarcador, como los ejemplos que tenemos aquí, que sería el antígeno carcinoembrionario, el MUC1, o el antígeno prostático específico, el alfa-fetoproteína,
o la molécula de adhesión epitelial celular. Es importante de estos cambios, estas alteraciones conformacionales y electrónicas son fundamentales y son justamente las que generan señales detectables por el sensor, permitiendo no solo saber si el biomarcador está presente, sino también en qué cantidad. Por lo tanto, el principio molecular de los absensores electroquímicos se basa en cómo los aptámeros reaccionan frente a ciertos biomarcadores. Este comportamiento es clave para lograr diagnósticos rápidos, sobre todo en el campo de la medicina o la biomedicina. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Soy Antonio García y le voy a hablar básicamente de las aplicaciones del tema ya mencionado. Como tal, tenemos que los diferentes tipos de aplicaciones. Primero que nada, ¿por qué es importante este tipo de aplicaciones? Básicamente es importante ya que varias enfermedades, tanto como neurodegenerativas, cánceres y otro tipo de enfermedades, son muy difíciles de diagnosticar tempranamente. Y ya cuando se detectan ya están en una etapa demasiado avanzada, incluso terminales que vendrían a ser como el cáncer. Pero, ¿qué hacen los aptatensores aquí? Bueno, identifican diferentes tipos de proteínas, en este caso, como en enfermedades neurodegenerativas, tenemos como la beta amiloide o AB y tau, que vendrían a ser sus nomenclaturas como tal, la alfa-sinucleína en el Parkinson y la huntingtina en Huntington como tal. Como tal, ¿qué beneficios tiene este tipo de aplicaciones? Bueno, en este caso, gracias a la enfermedad, bueno, gracias a este tipo de aplicaciones, por medio de las enfermedades neurodegenerativas, nos permite tener varios beneficios tales como el diagnóstico temprano, que nos hace prevenir o frena el avance de este tipo de enfermedades. Tenemos también como el monitoreo ideal, un monitoreo continuo, un monitoreo ideal de este tipo de enfermedades para ver si el tratamiento está funcionando o no. Y tampoco se necesita una punción lumbar o una biopsia como tal. Un ejemplo puede ser que un sensor puede detectar la beta amiloide a niveles bajísimos e incluso antes de que la persona tenga síntomas. Todo desde una muestra de sangre o saliva, gracias a estos aptatensores. Como segundo tenemos el cáncer, tanto puede ser como el cáncer de próstata, mama, pulmón, colon y entre otras enfermedades, cánceres agresivos. ¿Qué hacen los aptatensores aquí? Bueno, detectan diferentes tipos de biomarcadores como el PSA, que es en la próstata, el HER2, el MEUC1, que vendría a ser el de mama, el CA, el CEA, que es el colon y otros, el AFP de hígado, BGF de formación de vasos en tumores, y por último tenemos como el CYFRA211. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Que su sensibilidad es altísima, que detecta niveles de femtomoles, que es decir, una cantidad minúscula. Resultados rápidos que gracias a estos aptatensores nos permiten resultados demasiado inmediatos e incluso minutos o en segundos y que son portátiles, que son posibles en zonas rurales o en casa como tal. Como tenemos el COVID-19, básicamente durante la pandemia los métodos de detección como el PCR fueron muy importantes, pero eran caros y lentos, que requerían laboratorios. ¿Qué hacen estos sensores actualmente? Bueno, detectan proteínas como que tiene el COVID-19 o el SARS-CoV-2, como la Spike que se lo nombra, o partes del RNA que tiene. Funcionan como muestras como saliva, lo que evita hisopados incómodos, que en su cuarentena muchos hisopados fueron erróneos o fueron descartados gracias por medio de errores que se tenía al momento de hacer la prueba, o unos falsos negativos, unos falsos positivos que se tuvo en esta época. ¿Cuáles son sus beneficios de esta? Bueno, son rápidos, tienen una respuesta rápida, casi de inmediata, de 2 a 5 minutos. Es muy baja en tasa de falsos positivos, pese a tener, comparado a la PCR, prueba PCR, y bueno, son adaptables a los nuevos virus emergentes, las nuevas cepas que tiene este virus. Tenemos también diferentes otros tipos de aplicaciones clínicas, tanto como enfermedades crónicas, un seguimiento postquirúrgico y detección de toxinas en alimentos, protegiendo como tal, protegiendo a la salud pública. Tenemos también la monitorización continua de salud, que como ya les dije, esto nos permite tener una continua información de cómo le está sucediendo el tratamiento o no. También estos aptotensores pueden detectar distintos tipos de cambios de
biomarcadores en el cuerpo, como niveles de glucosa, que vendría a ser la diabetes, el cortisol por el estrés, vendría a ser también proteínas cardíacas como el infarto e inflamación de las enfermedades infecciosas o autoinmunes. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Que tiene un diagnóstico precoz, o sea, rápido. Tratamientos personalizados permite que esto nos permite tener un tratamiento inmediato, perdón, un tratamiento personal, gracias a darle diferentes tipos de medicamentos, pese a tener una persona, pues a ser alérgica, puede tener un tratamiento aparte del que se toma comúnmente y nos permite también como tal mejorar la calidad de vida. Como por último tenemos la seguridad alimentaria y ambiental, que básicamente esta nos ayuda a detectar diferentes tipos de toxinas, toxinas como metales pesados, pesticidas, bacterias o virus, que se pueden encontrar en alimentos, en agua potable, aire o superficies contaminadas. Por ejemplo, nos podemos dar un ejemplo que se puede encontrar en diferentes tipos de alimentos que comúnmente se los pueden encontrar en la mayoría de productos este, procesados se le encuentra, que es la aflatoxina B1, que son básicamente toxinas cancerígenas en alimentos que se encuentran en alimentos, la presencia de la E. coli o la salmonela en carnes o vegetales mal lavadas y la medición de plomo o mercurio que se encuentra en el agua. Lo mismo, las ventajas son un diagnóstico rápido, como tal alta sensibilidad para identificar diferentes tipos de toxinas y nos permite tener evitar una evolución de este tipo de enfermedades, evitar que se haga más complejo.